El dolor, el sufrimiento, el mal, la muerte, todos estos aspectos que se presentan delante de nosotros cada día nos invitan a poder mirar, como dice Pablo, a las cosas del cielo, las cosas eternas que Dios tiene para nosotros. Nosotros no hemos sido diseñados para vivir en este mundo de tanto dolor. Por eso la palabra de Dios nos presenta la gracia de Jesús, para que podamos mirarlo a Él y poder ponernos en sus manos. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz Me alegro de estar verte aquí. nuevamente aquí. Roberto. Contento de estar con vosotros. Igualmente. Seguimos hablando de estas temáticas tan interesantes. La verdad que uno enciende el televisor, ¿verdad? Y ya se asusta de lo que puede ver. En nuestro ministerio, pues ver personas que queremos sufriendo, problemas de salud, pérdidas de seres queridos. Desde luego, no sé vosotros, pero podemos decir que nuestra vida, nuestro mundo no está aquí, nuestro hogar no está aquí. Por eso Jesús dijo que iba a preparar un hogar para nosotros, para que nosotros estemos donde también está Él. Hoy vamos a tocar pues, el capítulo 5 de la escuela sabática, calor extremo. Y hay a veces que el calor va cogiendo intensidad. Hablaremos de algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, de Abraham, tan conocido, Oseas, un poquito menos conocido, pero con una enseñanza tremendamente profunda, de Job y también de Pablo. Cogeremos estos 4 ejemplos para ver cómo estas 4 personas han podido experimentar estos dolores, estos sufrimientos. ¿Sí? Y antes de hacerlo, si os parece bien, podemos hacer una oración para que el Señor nos guíe. Muy bien. Nuestro buen Dios, muchísimas gracias una vez más por tu presencia en nuestras vidas y porque aunque no podemos saberlo todo, en tu palabra tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar a comprender todos estos temas, Señor, que todos tenemos que afrontar. De una manera muy especial, te pedimos desde aquí, Señor, que tú bendigas a cada persona que está escuchando, a cada persona que está en su casa, en su hogar, quizás llorando, sufriendo, sola, que no puede comprender por qué le pasan estas cosas, que tú puedas abrazarlo, Señor, que puedas llenarla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y puedan sentir tu presencia y acudir a tu palabra para que puedan entender que todo esto no es más que un tiempo, que no se termina aquí, que hay mucho más, que lo mejor está por llegar. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. 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 ¿El mal, entonces, es natural o no es natural? Bueno. ¿O qué conceptos filosóficos, Roberto, tenemos del mal hoy en día? En el mundo que vivimos, si todo es fruto de azar. ¿Del azar? Sí. O sea, el caos, vivimos en un mundo tan absurdo. O sea, el ser humano ha llegado a un grado de inteligencia tan dudoso que piensa que del caos surge el orden, el diseño inteligente, ¿verdad? Entonces, para el mundo en que vivimos, pues objetivamente el mal existe y la muerte es el final, ya está. Es decir, la muerte y el mal es algo natural. O sea que cada uno se apañe como puede, entonces sería así. No hay más remedio, aguantarlo. Entonces, sí, ya no, entonces hay toda clase de soluciones, pero vemos que el ser humano en eso se revela. Hay algo en nuestro ser que nos dice, no es eso. Entonces, los millonarios, y si consiguiéramos que nos congelaran para poder vivir. Claro. O sea, la maravilla y el milagro que es la vida, hasta los más ateos no tienen más remedio que reconocerlo indirectamente, sin querer confesarlo, ¿verdad? Pero que sean vivir. Y esto, hay muchas explicaciones sobre el mal. Pues mira, la explicación que ahora abunda mucho, que es muy, muy oriental, es que el bien y el mal pues, son necesarios. Es yin-yang, ¿verdad? Tienes simplemente que aprender a sobrellevar los problemas y a tener la serenidad y la calma y aceptarlo. Y la muerte vendrá naturalmente y ya está, te reincorporarás al gran todo o te fundirás en el nirvana. O sea, admíteme las cosas. La gente que no cree tampoco, desde donde tú estás y nos estás viendo, lo contenta que estarías de vernos. O sea, es el deseo de que esto... Mentira y verdad mezclado ahí, ¿no? Totalmente. Esto no puede acabar aquí. O sea, el mal es injusto. O sea, el dolor es injusto. Afecta a personas que no lo merecen. ¿Quién merece sufrir? Pues puede algunos, podríamos decir humanamente juzgarlo. Entonces, que vivimos en un mundo
que caído, eso es una lección que si no la encontramos en la Biblia no tiene sentido nada. Entonces, pues ¿qué hay que buscar? Pues mira, yo he vivido muchísimos años en Suiza, pues cuando ya no decides bien, te eutanasia, no sufras, procuras vivir bien y cuando no, ¡pum!, se acabó, ya está. No hay nada más. Es decir, 1000 soluciones de un tipo u otro, o no te preocupes que estará en el cielo desde mira, cuanto más sufras aquí, mejor estarás allá. ¿no? Muchas de las religiones. Una cantidad de ideas absurdas, terribles, que tienen su lógica. El mal, entonces, Lourdes, el mal no es algo que Dios quería, sino que vino como una consecuencia de lo que hoy en día la sociedad posmoderna ha negado, que es el pecado, ¿no? Exactamente. Al final de cada día de la creación nos dice que era bello en gran manera, ¿no? Esa expresión es es un superlativo, o sea, mejor no lo pudo hacer. Dios dio lo mejor de sí mismo para preparar el ambiente en el que íbamos a habitar. Y como dice el texto bíblico, Dios creó eternidad, puso eternidad en el corazón humano. Es decir, que el anhelo de Dios era pues, que viviéramos por toda la eternidad en un mundo donde no hubiera llanto, no hubiera sufrimiento, no hubiera motivo, ¿no?, que produjera tristeza al corazón humano. Entonces, lamentablemente, el ser humano decidió al margen de Dios, tomó el camino contrario al que Dios quería y abrió la puerta al sufrimiento. Y ojalá el ser humano conociera todo esto, porque como hablábamos en algún momento, pues a veces se echa la culpa a Dios de todo lo que hoy en día estamos viviendo. Cuando el Señor ya buscó inmediatamente una solución. Ya la tenía de antemano, ¿no? La tenía de antemano en caso de que, exactamente. ¿Para qué? Para paliar un poco ese dolor. O sea, de alguna forma sabemos que venimos a un mundo de dolor, porque a veces hay gente como a veces algunos piensan, ¿no?, que cuando ya aceptas a Cristo, cuando te haces cristiano, como que ya nunca más a sufrir. Y Él en ningún momento, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras nos dice que no vayamos a sufrir, pero sí que va a estar a nuestro lado. Sino todo lo contrario. Que dice, si a mí me pasó, a vosotros... Claro, por el hecho de ser mis discípulos, si a mí me han perseguido, lo normal es que vosotros sufráis. Eso es. Por eso es muy interesante la lección de hoy, ver casos extremos, es decir, cómo el creyente supera situaciones límite. Y estos, los 4 casos que la lección trata, que has mencionado, son importantes. Son muy importantes, son aleccionadores, nos pueden ayudar. Porque corremos el riesgo también. Hablábamos, ¿verdad?, en lecciones pasadas, que hay que hacer una diferencia entre aquellas cosas que ocurren porque el diablo las provoca, aquellas cosas que nos ocurren porque nosotros nos las provocamos. O las que parece que Dios... O las que parece que son de Dios, o las que vienen de Dios, ¿no? Como parecería el caso del sacrificio de Isaac. Así es. Entonces, ahora, por ejemplo, nos metemos en el papel de lo que Dios pues, quiere enseñarnos, la pedagogía de Dios, ¿sí? Y pregunto, en estos 4 casos, ¿podemos correr el riesgo de confundir la prueba que nos lleva a algo mejor con tragedia? O sea, ¿podemos llegar a confundir la prueba que servía para poder crecer con convertirla en una tragedia? Porque estos 4 casos, bueno, ellos depositaron su confianza en Dios, pero tenemos otros casos donde la prueba pues, les convirtió en una desgracia. Y aquí hubiera podido ocurrir igual. Lo mismo. Por eso empecemos por el caso de Abraham. Con Abraham. Génesis 22. Muy bien. Génesis 22 es un capítulo de la Biblia que me tuve que aprender de memoria. Me salió en mi examen de doctorado de materia del Antiguo Testamento. ¿Qué profesor era ese que te mandó? Pues el profesor Gerhard Hassel, sí, un alemán. Tuve que hacer la teología y la traducción de Génesis 22 con una Biblia en hebreo sin diccionario. Eso era... O sea, que la prueba de Abraham... La conoces bien. En la Facultad Adventista de Teología de aquí porque en aquella época también nos hicieron algo así. Se hacían exámenes así. Bien, entonces, cuidado. Aquí Dios sabe lo que pide y lo que va a hacer, pero Abraham no. Y esto es, Abraham vive en un mundo pagano en el que los más religiosos, o sea, lo más santo que podía haber es ¿qué puedo ofrecer a Dios para mostrarles cuánto lo quiero o cuánto lo respeto? Lo mejor. Entonces eran los sacrificios mejores, ¿verdad? Entonces a Dios le das montones de carneros, pues, todo. Voy a darle mi hijo. Eso es lo que se creía el entorno. Y Abraham tiene una lección muy difícil a dar, es decir, lo importante de la religión no es lo máximo que tú me puedes dar a mí, sino lo máximo que yo te doy a ti.
Muy Entonces, bien. esto, o sea, que esto jamás había ocurrido. Esta prueba tenía la intención de que Abraham sacrificara a su hijo, pero también la intención de decirle, las religiones, yo no soy como los dioses de tu entorno. Yo no te voy a pedir nunca eso. Dios va a proveer cordero para el holocausto. Yo ya te lo prometo. Tú a lo mejor tienes que ejercer mi fe, pero yo ya te prometo que Dios va a proveer cordero para el holocausto. Y entonces, oye, nos has emocionado, Roberto. Qué bonito. Sí, entonces yo no soy como los otros dioses. No tenéis que subirla al cielo como Babel. Levantaros, yo voy a bajar. Ni hacer esas cosas absurdas, ¿verdad? Que a veces hacemos para ganarnos las cosas de Dios. Es el texto antiguo más, pero el más antiguo de toda la antigüedad remota, en contra del paganismo, en contra del culto, o sea, de los sacrificios humanos. Entonces, Dios no te va a pedir eso nunca. Entonces tenemos aquí a Abraham, que bueno, conoce a Dios, ha tenido varios encuentros con él, es decir, no, Dios todavía tiene que aprender. Eso, Dios no le está pidiendo algo así sin nada, sino que le está dando, él sabe quién le está hablando, ¿no? Es como nosotros tenemos la palabra de Dios y sabemos en dónde están esas promesas y por qué Dios pide lo que pide a veces. Entonces Abraham pues tiene, claro, pues bueno, no, obviamente tiene sus inquietudes, no llega a comprender, pero ahí va. Así como otras veces si aquí había equivocado, en esta él va adelante. Eso es. Me gusta mucho esa expresión de que sabe quién le está hablando. Él conoce la voz de Dios. Conoce la voz de Dios. Conocen mi voz y hacen lo que Y la pregunta de Isaac es tremenda. Señor, Padre, ¿dónde está? Dios proveerá. Qué acto de fe. Bonito. No sabía él que ahí estaba profetizando a Cristo. Sí, exacto. No lo sabía. Por eso es el primer profeta. ¿Corrió riesgo Dios? ¿Corrió riesgo en que se le malinterpretara con Abraham? Hombre, pienso que en su divina omnisciencia quizás no, pero no lo puedo, yo no lo sé. No sabemos hasta qué punto, porque... Que corre riesgo con nosotros probablemente que sí, pero en fin. Bueno, es que la vida es un riesgo. De hecho, una de las preguntas que todo el mundo hace es si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué nos creó? Y yo le digo a veces a mis hijos, mamá y yo, pues te hemos unido a ti, lo hemos planificado y bueno, sabíamos que había muchas posibilidades de que bueno, podías tomar decisiones equivocadas, pero Dios es un Dios creador y Él no está sometido. Y nosotros no podemos juzgar lo que Él sabe y no sabe. Pero bueno, la vida de por sí ya es un riesgo. Todo lo que creas libre, la libertad es un riesgo. Y hombre, yo creo que desde el momento en que unos padres deciden traer niños al mundo, ¿no? Es porque piensan que todo va a ir bien, va a ser un niño sano, va a tomar buenas decisiones, va a ser una alegría para la familia, ¿no? Y cuando ocurren las cosas diferentes, pues hombre, hay esa frustración. Sabemos que Dios es omnisapiente, Él sabe todas las cosas, pero claro, estaba la libertad humana. Por ese motivo ya buscó un plan B antes de que... También Dios le podía haber dicho, le dijo a Abraham, ve, coge tu familia y vete. Y Abraham le podía haber dicho que no. Exacto. O sea, los riesgos siempre estaban ahí. Porque las pruebas están ahí, como decías en anteriores programas, la prueba es una decisión, tienes que decidir. O le podía haber rebatido, ¿no? Tú me has dicho que soy padre de multitud, que entonces ¿de dónde...? Es interesante, en esta lección de hoy, que es peliaguda, tiene sus cosas. Pero primero lo de Isaac es muy, muy importante esto. Pero ahora cuando Dios le pide a Oseas algo que, contrariamente a lo de Abraham, las culturas están equivocadas, que tienen una idea de Dios falsa. Ahora es un poco como si Dios le pidiera, mira, la infidelidad es frecuente. Yo te voy a pedir que vivas la experiencia para que sepas lo que es eso. Serte infiel. O sea, lo mismo con Abraham, para que sepas lo que es dar un hijo. Exacto. No quiero que lo pases tú, pero vas a llegar hasta el límite. En lo de Oseas es aún más difícil. Es otro sufrimiento, porque claro, el sufrimiento tiene tantas variantes, ¿verdad? A cada uno le toca una cosa, lo que a uno le puede estar pasando. Por ejemplo, hoy en día puede haber una chica que nos esté escuchando, que esté viviendo problemas, de alimentación, y toda su vida gira en torno a poder comer o no comer. Es decir, el otro puede ser un trabajo, el otro el dinero. Y aquí Dios perdona la infidelidad. Muy bien. Es decir, los más santos, o sea, las religiones más santas, a la mujer adúltera se apedrea.
¿de acuerdo? Es decir, esos son los más santos. Hoy en el mundo en que vivimos, muchísimas mujeres están viendo pues porque la obligan a casarse con quien no quiere, son infieles. Muchísimas mujeres en la violencia de género, que es una plataforma en la que yo trabajo, son los ex que no toleran que vaya con otro y entonces las matan, las apuñalan delante de los hijos. Bueno, todos los horrores que conocéis. Entonces, ¿cómo Dios puede pedirle a este profeta que se case con una mujer pública? Estamos leyendo Oseas capítulo 2. Sí, todo el capítulo. Bueno, todo el capítulo, Oseas, el libro entero, pero va del capítulo 2. Es decir, ¿cómo me puedes estar pidiéndome esto? Pedirme esto a mí. Es decir, y entonces Dios te decir, mira lo que a mí me cuesta perdonar vuestra infidelidad. Eso es un poco como también el relato de Abraham, porque Abraham, es cierto que nosotros representamos, simbólicamente, Isaac representa a Cristo. Pero lo interesante es que Isaac no fue sacrificado. No. O sea, Isaac también representa a todos nosotros, sí, que hemos sido liberados totalmente. para que el Cordero de Dios fuera sacrificado. O sea, todo lo que dice, mira, si para ti este sacrificio te cuesta lo que te cuesta, imagínate para mí. El hecho de experimentar el desprecio, el rechazo, la infidelidad, pues que a veces no lo tomamos así a la ligera, para Dios también es un dolor muy grande. Un dolor no, hablamos de sufrimiento, un sufrimiento muy grande. Exacto, aquí estamos hablando de sufrimiento moral. Sufrimiento moral, vergüenza pública, es decir, deshonor. O sea, hay muchas cosas que hoy en muchos países el deshonor o la infamia familiar es tan grave que en muchos países un crimen de honor tiene atenuantes, incluso no está perseguido incluso por la justicia en algunas civilizaciones. Entonces aquí estamos en una de esas en que el honor es muy grave. Y entonces yo creo que tiene su esposa, tiene hijos con otros hombres. Y voy a tener estos 2 niños, nada menos que 2 veces, que van a llevar nombres horrorosos, que sus padres les haya puesto el nombre que quiera, pero yo te voy a poner los nombres que te recuerdan. Oseas capítulo 3, versículo 1 dice, el Señor me dijo, ve, ama otra vez a tu esposa, aunque es amada por otro y es adúltera. Así ama el Señor a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y aman pues, otras cosas, ¿no? ¿Cómo Dios no ama cuando no le gusta lo que hacemos? Entonces, aquí esto tiene una lección fantástica, es decir, nuestra infidelidad, que es repetida y constante, cómo Dios debe sufrirla, pero también cómo Dios la perdona. Y aquí también yo creo que hay como efecto colateral, o sea, lo esencial es que Dios nos perdona nuestra infidelidad, pero efecto colateral es, queridos míos, la infidelidad no es el pecado imperdonable. Es decir, vosotros también deberíais abrir la puerta a gente, una disposición a aceptar a gente que ha sido infiel. Es decir, porque no podemos, mi pueblo no está hecho solo de perfectos y fieles, ¿verdad? Si no, mi pueblo hubiera desaparecido desde tiempos de Oseas. Sí. Me gusta tanto los versículos que están en el capítulo 11. Es que es tan bonito, ves a un Dios romántico, ¿no? Y un Dios que ama con un amor tan perfecto. Sí, en el versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Y luego en la última parte del versículo 8 que dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Sí. Qué bonito. Lo bonito, según la tradición judía, Gomer es rescatada por el amor de Oseas. Es decir, que esta mujer deja de ser infiel. Y es un poquito, traduciéndolo, saltándonos todo lo otro que no es cierto, es un poquito con el rescate de una pretty woman, ¿verdad? Es decir, es el rescate de fantástico, es decir, es algo. Y si eso es posible, Dios lo pudo hacer con Israel en un momento dado, pues lo podría hacer con nosotros.
y con las personas que están sufriendo ahora en el crisol de la infidelidad. Sí, sí, así sí, es. sí. Claro, aquí la Biblia no nos está diciendo que nos metamos en una actitud. ¿Cuánto duele esto? Luego, cuidado, claro. cuidado, esto duele mucho. Nos está hablando de cómo es Dios, cómo actúa por nosotros y también de cómo Dios puede ayudarnos a nosotros también a enfocar estos crisoles. Así es. Exacto. Y vemos cómo, a pesar de que el pueblo de Israel estaba sumido en la apostasía, cómo iba detrás de otras deidades, infiel, como Gomer, ¿no? Sin embargo, como su amor, ese amor que está dispuesto a darles la oportunidad de que vuelvan a Él. Y ese mensaje pues, es extensivo para nosotros hoy. A veces vivimos el crisol de nuestras malas decisiones y sufrimos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿no? Y Él utiliza esas mismas palabras de amor para traernos hacia Él. Que ya no es posible, yo ya no, Dios no me puede aceptar porque he ido demasiado lejos. Todo esto lo hemos vivido, es fantástico. Sí. Yo recuerdo, no hace mucho, un pastor que había sido compañero mío, me invitó en Italia a ir a visitar, o sea, a hacer una campaña de evangelización en su iglesia del norte de Italia. Y me invitó a ir, tenían una miembro de iglesia, que era asistente social, tenía un grupo de estudios bíblicos en una cárcel de alta seguridad. Ella había hecho evangelismo, entre otras cosas, con un libro mío en encuentros, que lo habían hecho en edición pequeñita de bolsillo, lo había distribuido a presos y había tenido mucho efecto. Cuando ellos supieron que yo iba, dijeron, queremos que venga. Y resulta que un chico que se llamaba también Roberto, me acuerdo cuando entrando por aquel pasillo me viene el energúmeno carísimo homónimo, ¿verdad? Digo, me estrangula, ¿verdad? El nombre. Pero este chico estaba dirigiendo un grupo de estudios bíblicos en la cárcel. Después de que él tenía entonces 99 años de condena, después de 3 asesinatos a mujeres. Fíjate. Es decir, ¿cómo es este hombre cuando llegó, que era jovencito, se resarcía y se desahogaba en una pandilla que había para violar a los que venían jóvenes? Si no había otra cosa, pues allá. Cuando el Evangelio él entendió que Dios podía perdonarle. Qué hermoso. Esos crímenes, lo que decidió es convencer a todo este grupo de los violadores y proteger a los jóvenes. A potenciar el bien. Proteger a los jóvenes. Qué bonito. Si lo hubierais oído esto, cantar Sublime Gracia allí en la cárcel con aquellas voces roncas. Qué hermoso, ¿eh? Y conociendo sus historias. De todos, ¿no? Asesinos convictos, todos ellos. No era gente por estafar dinero, eran todos... El Evangelio sí que es poder de Dios para la salvación y no hay que avergonzarse de él. Entonces, qué bonito el texto de Isaías 43, 25 que dice, yo soy el que borro tus rebeliones, no importa lo que hayas hecho en la vida, ¿no? ¿Tú sabes? Por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Por qué amor, grande. Mirad, estos son las firmas de la gente que estaba en aquella cárcel. Aquí tenéis la fecha incluso. Qué hermoso, sí, en el 82. Del 2010, o sea, hace ya unos años. Y aquí tenéis los nombres. Dice, usted llévese esto en nuestra Biblia y ore por nosotros todos los días. Y Qué aquí hermoso. lo tengo yo en mi Biblia, ¿verdad? Sí, pero esto es para mí un testimonio del poder del Evangelio y del trabajo de esta hermana Donatella Alin. Pues este es el testimonio también que muchos de los que están escuchando esto y lo que escucharán en el futuro pueden darse cuenta de cuál sea la circunstancia, Dios nos comprende y Dios ha provisto suficiente gracia para ello. Ahí tenemos también, por ejemplo, vamos ahí acabando ya, nos quedan unos minutos, tenemos ahí a Job, ¿verdad? Y tenemos a Pablo. De Job ya hemos hablado en anteriores programas. Y tenemos aquí pues, a Job pues, pasando dificultades, pasando los crisoles de su vida. Y bueno, nos enseña que evitar el sufrimiento y la muerte no es el objetivo final de nuestra vida, ¿no? Porque finalmente hay algo más que el sufrimiento que estemos pasando. O sea, hay algo más. El libro de Hebreos 11 nos lo dice. Todos estos murieron por fe, pues esperando lo prometido. Exacto. La vida eterna, la resurrección, las promesas de Dios, ¿no, Lourdes? Eso es. Ellos vivieron confiando en lo que estaba por suceder. Ellos no basaron su fe, o sea, su esperanza y su felicidad a cosas efímeras, cosas que sabían que tendrían un final, sino vivieron como viendo al invisible y creyendo lo que el Señor tenía preparado para todos ellos. No es la pérdida de mi ser querido, lo último no es el cáncer, no es esto. Y hay un efecto colateral de los que han sufrido, como Pablo,
es que Pablo, que ha sufrido más que la mayoría de nosotros, Sí. comprende a los que sufren. Entonces, esto es extraordinario, como efecto colateral para alguien que quiere sacar provecho del crisol, es que nosotros podemos comprender a los demás. Como Cristo, Cristo ha pasado por nosotros para poder comprendernos. Eso es, también. como dice Corintios, sí. Pablo dice en 2 de Timoteo, Sí. lo busco rápido y terminamos, versículo 4, 16, porque a veces parece Pablo que está hablando, ¿no?, con una Coca-Cola en un bar y hablando del sufrimiento, pero él está en la cárcel preso. Y dice aquí 4, 16 de 2 de Timoteo, dice, en mi primera defensa ninguno me ayudó, todos me abandonaron, no se lo tengáis en cuenta. Terrible. Pero el Señor me ayudó y me fortaleció para que por mí se cumpliera la predicación. En momentos donde incluso a veces no tenemos a nadie que puede darse, Exacto. porque quizás por las personas que tenemos en nuestro entorno ni nos comprenden ni nos quieren ayudar, a veces uno tiene que buscar ayuda siempre, ¿verdad? Pero cuando no la tenemos, como Pablo nos dice que Dios está ahí. Exacto. Y Dios no nos deja. Eso es. Cuando todos habían ido, Él estaba Él está ahí, ahí. ¿no? Nunca nos deja. Qué bonito. Así que con esta idea, mis queridos amigos, gracias. Gracias, Roberto, vosotros. por los testimonios tan bonitos. Lourdes, Sí. también, por tu colaboración y tus reflexiones. La verdad que estoy disfrutando cada vez más. Me alegro que queden programas. Queridos amigos, que Dios os bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.